¿Qué tal, amigos, amigas de este programa Salud desde el Alma? Estamos dando inicio aquí, Eufemia Gomán, su servidora, para compartir estos momentos. ¿Qué les parece si comenzamos hoy día barriendo un poquito nuestro inconsciente para sentirnos mejor? Todos estos momentos y toda la vida sería bueno que lo hiciéramos siempre, ¿verdad? Al menos en la mañana es lo más indicado, lo más adecuado, porque siempre amanece uno pues a veces un poco perezosito, pero si se pone atención, comienza uno a cambiar esas actitudes y comienza a sentir que la vida tiene su sentido maravilloso y que cada día nos trae una sorpresa también muy agradable y maravillosa, aunque a veces no es tan esperada por nosotros, pero llega, y todo hay que ponerle buena cara, una sonrisa a todos aquellos eventos que llegan a nuestra vida. Entonces hagamos esa apertura pidiendo así: divinidad que hay en mí, borra las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están causando estos problemas en mi vida. Ustedes pueden decir estos problemas en mi salud, estos problemas con mi pareja, estos problemas con mis hijos, cualquiera de esas cosas. Lo vamos a repetir: divinidad que hay en mí, borra las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están causando este problema en mi vida. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema. Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado este problema. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Cuando la problemática está dada entre dos personas, padre, hijo, pareja, profesor con el alumno o el jefe con su empleado, uno puede dirigirse directamente teniendo en mente a aquella persona y decirle: lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo, te pido perdón por unir mi camino al tuyo, te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. Bien, este es ya el momento apropiado y vamos a dar paso a una entrevista que hemos tenido con el doctor Armando Navarro, mexicano, que está aquí dándonos pues una brillante exposición. Ayer tuvimos la suerte de compartir con él una conferencia bellísima, así es que vamos a darle paso a esa entrevista que la tenemos. Ya. Muy bien, honorable gurú Armando Navarro, usted ayer nos estaba hablando del tema tan importante de la medicina y de cuerpo y alma, pero hoy día tenemos una conferencia sobre la educación en el nuevo milenio. Díganos, ¿cuál es el panorama actual de la educación? Sí, bueno, muy buenos días, reiterando los saludos a todos. Tenemos un problema muy fuerte, muy grande en el sistema educativo. Todas las personas que están dedicadas profesionalmente a este tema tendrán una comprensión tal vez un poco más amplia de esto que voy a plantear. Resulta que de hace unos años para acá, de hace aproximadamente 20 años para acá, o un poco más, empezamos a tener un problema en todas las escuelas del mundo. Resulta que la mayoría de los niños empezaron a tener problemas de déficit de atención, de hiperquinesia y muchos otros trastornos derivados. Usted nada más revise estadísticamente la cantidad de psicólogos que existen ahora en las escuelas con los niños. Es enorme, enorme. Hay escuelas que tienen 5 psicólogos, 10 psicólogos, no se dan abasto. Entonces el planteamiento es: ¿los niños vienen mal en el presente o qué está pasando? Entonces la UNESCO, que es, como sabemos, la rama de la ONU, que está ocupada de revisar, supervisar, proponer, mejorar los sistemas educativos del mundo, se puso a hacer una investigación, una exploración de este tema desde el año 1990. Después de las investigaciones realizadas, el planteamiento de la UNESCO fue: o algo está pasando en la especie
y los niños están problematizados o algo está pasando en los sistemas educativos que no responden a la necesidad de los niños. En vistas de esto se hizo un congreso en Venecia a invitación de la UNESCO con 100 de los más grandes prestigiados educadores, didactas y pedagogos del mundo, con el fin de revisar este tema. Y llegaron, después de los días que estuvieron juntos, a la conclusión de que el sistema pedagógico es el que debe cambiarse, modificarse y actualizarse, creando un nuevo sistema al cual llegaron a una propuesta, que es la propuesta oficial de la UNESCO al mundo desde 1996 de cómo deben ser educados los niños en un sistema educativo para que no se aburran, para que no se cansen, para que no les parezca un sistema en el cual no tienen mayor interés, ni tienen por lo tanto atención. Entonces hay una verdadera revolución en la educación en el presente. Vamos hacia el desarrollo del término educación integral o educación holística, Gonzalo. Bien, ¿en qué consiste entonces esas nuevas y más avanzadas propuestas educativas a las que usted se refiere? Vamos a hablar, dado que tenemos muy breve tiempo, haremos una exposición más amplia justamente en la conferencia que vamos a dar de educación sobre la nueva era, el día de hoy. Básicamente vamos a plantear esto. El sistema tradicional educativo, que es el entrenamiento que una persona tiene para desarrollar sus facultades, se centró en el desarrollo de las facultades físicas y mentales racionales de un ser humano. Cuando hay una parte que es fundamental a desarrollar, que es la parte emocional, y fundamental también desarrollar la parte más profunda de lo que somos, que es lo que podríamos llamar núcleo de nuestro ser o campo cuántico en el nivel más profundo o alma en las tradiciones de sabiduría. La propuesta de la UNESCO desde 1996 de desarrollo integral o holístico, la palabra holístico significa total, incluyendo lo denso y lo sutil, lo objetivo y lo subjetivo, la parte externa y la parte interna. Holos es totalidad que incluye lo sutil o lo sacro, secreto o sagrado de cualquier ser. Entonces, la propuesta de la UNESCO es muy simple. La UNESCO dice: es necesario que una persona en el sistema educativo aprenda y desarrolle 4 aspectos. Primer aspecto, aprender a desarrollar sus habilidades para desarrollar un oficio y ser útil a su sociedad. Segundo aspecto, aprender a aprender, ya no aprender a memorizar. El sistema educativo fundamentado en la memoria es obsoleto totalmente. Desde luego, la memoria es una facultad cerebral que se desarrolla con un entrenamiento adecuado, pero no el sistema educativo de conocimiento, porque la simple existencia de la computadora hace que pierda todo su sentido aprender las cosas de memoria. Tercer aspecto, aprender a relacionarnos en un nivel más profundo de respeto, conciencia y amor entre nosotros. Y el cuarto aspecto, aprender a funcionar desde el nivel más profundo de lo que somos, aprender a ser. Sintetizando, Gonzalo, la propuesta de la UNESCO al mundo es: el sistema educativo en el planeta al niño debe enseñarle a funcionar desde su núcleo más profundo, desde su ser saberse relacionar en unidad, desde ser y relacionarse, desarrollar su capacidad de aprender a aprender, para con ello desarrollar un oficio o profesión que le sea de utilidad a la comunidad o a la sociedad o al mundo. Ese es el nuevo esquema que ya empieza a surgir por todas partes en el mundo, con las consiguientes y naturales variaciones y adaptaciones. Sustenta. Como todo, Gonzalo, se va sustentando cada cosa que proponemos en la humanidad, se va sustentando en el conocimiento que tenemos de qué es el ser humano y cómo funciona. En ese sentido, entonces, estamos en una transición de conocimiento monumental,
donde tenemos ahora la conciencia de que el ser humano funciona en muchos niveles o muchas dimensiones, cosa que siempre fue afirmada por las grandes tradiciones de sabiduría. ¿De dónde venía esta comprensión? De la experiencia profunda de sí mismo. Mas ahora la ciencia y la tecnología contemporánea han podido corroborar y constatar este nivel multidimensional en el cual opera la realidad y funcionamos en ella. De acuerdo a esto, entonces, a grosso modo, me voy a referir solamente a un esquema muy básico. El ser humano funciona en 4 niveles o en 4 cuadrantes. La dimensión primera, física o material, en donde funcionamos operando con el instinto, 2% de la neurona. La segunda dimensión, la dimensión emocional, en donde funcionamos aproximadamente con el 2 al 4, 5% de nuestras neuronas. La tercera dimensión, la dimensión racional pensante, en donde podemos activar hasta un 10% de la neurona. Y después la dimensión trascendental, la dimensión del núcleo de nuestro ser, aquello que está más allá del nivel racional. Esto habría que comprenderlo más a fondo, lo veremos en la conferencia. En este nivel, que podríamos llamar trascendental, se activan los niveles más elevados del cerebro, más elevados de la conciencia. Y las estrategias y metodologías para activarnos en estos niveles son las herramientas transmitidas por las tradiciones de sabiduría desde antaño, como la meditación, por ejemplo, que ahora la ciencia contemporánea corrobora totalmente. Entonces, estos fundamentos estudiados por todos estos especialistas reunidos en Venecia, por todo este esquema de trabajo de la UNESCO, son los fundamentos sobre los cuales se sustenta la propuesta educativa. Desarrollar la totalidad de lo que somos o podemos ser. Y vamos entonces hacia una era, hacia una época, procedemos del nuevo milenio, hacia una dimensión de desarrollo humano monumental y extraordinaria. Bien, amigos, esta es la propuesta del nuevo milenio. Esta es la propuesta de educación que ya hay instituciones y grupos, como el caso de la UNESCO, que están en este tema, y habrán grupos educativos muy fuertes. Las universidades, me imagino que a nivel de Europa. Por todo el mundo, Gonzalo, por todo el mundo. Hay universidades que ahora están especializadas en este tipo de educación y están ligando las propuestas de las tradiciones de sabiduría de todas las culturas con lo más avanzado de la ciencia contemporánea. Vamos a una dimensión de educación holística. Si nuestros audioescuchas se meten en sus computadoras bajo el rubro educación holística o educación integral, pero más que nada educación holística, van a encontrar una cantidad de información que se van a sorprender de todo lo que existe actualmente en este campo. Es una auténtica revolución cultural en la que nos encontramos, en la cual la ciencia más avanzada se da la mano con las tradiciones de sabiduría más antiguas. Bien, muchas gracias. Entonces, amigos, les esperamos esta noche en esta conferencia sobre la educación en el nuevo milenio, y no se lo pierdan, porque van a encontrar mucha información que les va a servir para cómo tratar y cómo poder hablar también con los maestros de sus hijos para que ya comiencen a ver los cambios necesarios. Bueno, estamos nuevamente en el programa Salud desde el Alma y tenemos otra sorpresa. Está con nosotros como invitado principal el doctor Carlos Torres Molina, que ya tuvimos el gusto de conversar con él hace más o menos unos 2 meses, será, ¿no? Bueno, conseguimos que nos vuelva a visitar acá y lo tenemos. Él es especialista en gerencia en servicios de salud, en bioneuroemoción, en psicosomática, en medicina biológica, en homeopatía, laserterapia, quantum, sanación reconectiva, medicina holística bioenergética y chamanismo quero, que es la medicina andina. Miembro de la Academia Internacional de Laserterapia, Sociedad Panamericana de Medicina Biológica, Sociedad Panamericana del Manejo del Dolor y Escuela Panamericana de Reiki.
Con todo esto ya pueden ustedes imaginarse la experiencia y la larga trayectoria que tiene como médico, pero enfocado en todas esas ramas que integran realmente un panorama diferente para ayudar al ser humano que se encuentra en situaciones, digamos, que requieren ayuda. Bienvenido, Carlos. Vamos a ver qué nos tienes hoy día. Sé que es unos temas interesantísimos y te damos la bienvenida. El agradecimiento eterno a ti por tu apertura y sobre todo a los que nos tienen la amabilidad de escucharnos. Podríamos hablar algo sobre la parte de, por ejemplo, el enfoque de la medicina andina. Sé que estás muy avanzado ya en experiencia en esto de nuestra medicina andina, que es nuestra propiamente, ¿no? Y que está retomando el lugar que le corresponde. Qué bueno que nos tengas que hablar de esto, pero ¿cuál es el enfoque de ella? Este enfoque, lo que dentro de la parte de medicina integrativa la queremos hacer, es que la medicina forma parte no solo como algo que se alteró por una bacteria, por algún órgano externo, sino la medicina andina nos viene a ver que la enfermedad es un conjunto de factores que pueden alterar, donde esas, por ejemplo, es la genética, ¿sí? Ahora ya se habla de la epigenética, que es los factores ambientales o los factores que uno está viviendo que hacen que se activen ciertos factores de nuestra genética para que se desarrolle una enfermedad. En la medicina andina se habla de los pocpos, que es una palabra quechua que significa campos pocpos. ¿Ya? P-O-C-P-O. Entonces, los pocpos son, como decir, en bioneuroemoción, en psicosomática, son todas esas memorias que nosotros venimos incorporando. Entonces hay varios pocpos. Una memoria es la que nosotros experimentamos entre los 7 años hasta la edad que tenemos. Entonces eso es todas nuestras vivencias que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Y eso es como un ciclo que cada vez se va repitiendo hasta que tomemos conciencia. Entonces vemos que en la medicina andina y en la psicosomática, la enfermedad es un lenguaje que nos está diciendo que algo hay que hacer un cambio. Es una ayuda. Entonces ya no lo vemos la enfermedad como un castigo, una maldición, como una sino un cambio para uno mismo, que es como decir, empezar a leer nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos que nuestro cuerpo es como un espacio con varios puntos que nos dan ciertos códigos. Si nos lastimamos un dedo, nos lastimamos de la nariz, del abdomen, de cualquier parte de nuestro cuerpo, nos está dando ya un lenguaje que es lo que nosotros debemos hacer el cambio. Entonces ese es un poco de nuestra memoria que nosotros tenemos conciencia. Otra memoria es desde que nacen hasta los 7-10 años, ¿vale? Eso hablan en psicología también. Ahí tiene que ver mucho lo que experimenta la madre. La madre experimenta muchas vivencias y el niño es como una esponjita que absorbe todo eso. Y él manifiesta lo que la mamá no nos dice. Por eso siempre que se trabaja a un niño hay que trabajar la parte de su mamá. ¿Qué es lo que ella está viviendo? Ese es un segundo poco. O sea que la ausencia de la madre es tremendo. O todo lo que viva. Si no es ausente igual. Y ausente el padre también. Pero es todo, sobre todo como la figura materna que el niño experimenta. Ya. Puede ser abuela, puede ser tía. Exacto, ese es, incluso un hombre ya pasa a ser la figura materna porque hace la figura de cuidar. Ya. ¿Sí? El otro tercer foco es lo que está en el embarazo, lo que la madre vive antes del embarazo, en el embarazo y después del parto. Un cuarto foco habla lo que es lo transgeneracional, lo que mis padres, mis ancestros pudieron hacer. Eso queda como muchas deudas de que, por ejemplo, no sé, no reconoció a hijos, que despilfarró el dinero, se puede manifestar también en nosotros, que es un popo. Entonces ahí hablamos del transgeneracional. Y en la parte andina también se habla incluso otros popos, que eso todavía se está viendo, revisándolo, investigando, que es el asunto incluso de vidas pasadas, ¿sí? Otro popo también lo habla, es el mero hecho de nosotros nacer aquí en Ecuador, por ejemplo. Nosotros, toda la historia de nuestro país, la vivencia de sometimiento, de cosas, de injusticias, eso también incorporamos y pasa a ser parte de nuestra existencia.
Por eso alguien nos molestaba Ya. que cuando te dicen, te llaman Eufemia o Carlos, ¿qué se dice? Por lo general decimos mande. Ajá. Entonces estamos en un acto de sumisión, lo que mande. Sí. Claro. Entonces, pero de pronto le puedo ahora yo revertir eso. Claro, Si modifico. mande es otra cosa, claro que es un mandato, pero es porque yo hago con conciencia. Exactamente. O sea que hay mucha similitud por lo que estás hablando con todo este movimiento nuevo que surge en Europa sobre la biodescodificación. Exactamente, entonces lo que a mí, dentro de la formación que yo también tengo de esos aspectos de bioneuroemoción, de psicosomática clínica, es ver cómo empatan esa parte. Y mucho habla de ahí del chamanismo. El chamanismo es una forma de ritual, lamentablemente se ha desvirtuado. Eso se tiene en un Que sentido el chamán, peyorativo, sí, el ¿no? chamán que es algo de brujería. Ajá. El chamanismo o la ritualidad es darle un sentido a la existencia. El existir a la existencia es, por ejemplo, si yo tomo agua, sí, y yo sé que, por ejemplo, hoy tuve un proceso de una molestia con X persona, y solo ritualizo y le digo, con esta agua, por ejemplo, limpio, enfrío todo lo que yo he vivido, y cojo y absorbo. Ya estoy limpiando mi agua interior. O sea, tú le pusiste la intención. Yo le doy el sentido. El sentido. Entonces eso ya después vamos a hablar de los códigos andinos, que es Bien. importante cómo le enfoca la medicina. A mí me encanta este enfoque integrativo que se llama, porque también a veces nosotros en la parte médica solo nos vamos a ver si hay una bacteria, un antibiótico, está bien, hay que darlo, Claro. porque eso es la medicina integrativa, donde si es de operar hay que operar, pero también nos hemos olvidado de otros aspectos que a veces nos dicen la medicina basada en evidencias, pero las evidencias es la que se tiene uno el día a día también con nuestros pacientes, que también tienen un principio también, una parte científica también. O sea, la medicina andina tiene sus bases bien sentadas y elementales y digamos importantísimas que han funcionado por cuántos años, milenios, y sin embargo nosotros estamos ahora redescubriendo. Tú sabes, eso se ha mantenido, ¿cómo se ha logrado mantener ese conocimiento, esa sabiduría tan ancestral? Sí, ese conocimiento, ¿verdad? Pero en muchas épocas fue mantenido oculto, porque hubieron situaciones donde, como no se conocía de ritualidad, de estar con unas mantas, con unas piedras, soplando algo, o con unas plantas limpiando, ¿sí? Se veía como un acto carente de una base científica, vemos, ¿sí? Y también con dogmas, sobre todo de juzgar, de criticar, que eso no es permitido porque va contra ciertas costumbres, creencias de X personas o X sectores. Entonces eso hizo que se mantenga eso oculto y no podía salir. Entonces, cuando comenzamos a redescubrir eso, a recordar, porque también dentro de nuestra memoria está ya ese conocimiento anterior. No es que porque estamos aquí no tenemos conocimiento, sino que al recordar esto, otra vez de estudiar esto, estamos recordando lo que ya está dentro nuestro, porque pertenecemos a este pasado andino, somos parte, y es una de las situaciones que nosotros hablamos en los códigos andinos, el causa ya es, tengo que existir, y el existir es para mí, exacto, reconocerme yo. Muchas veces no nos reconocemos y pasamos a ser siempre, tengo que ser dependiente de otros, de un hijo, de un padre, de una madre, de una esposa, pero la idea es como un acto que podrían algunos verlo como egoísta, de decirle, oye, pero ¿por qué tú primero? Es que yo tengo que existir primero. Y ahí comienzo a existir al agua y ahí pasa a ser ritualidad. Cuando igual a la Madre Tierra que hablamos de la otra vez también, cuando le decimos gracias, si todo lo que nosotros tenemos, absorbemos, respiramos, nos vestimos, es producto de nuestra tierra. No es que la idolatramos, sino la reconocemos, igual que el sol, igual que la luna. Y eso tampoco no es que ahora pasa a ser ese chamanismo donde o te ve como una forma cuánto hay de dinero para hacerlo. Claro, o sea, en la actualidad la ciencia nos está haciendo entender que tiene un significado profundo todo esto que hacían nuestros ancestros y que hacían los sabios de la antigüedad.
y que se creía que era locura o medio, ¿qué digamos?, misticismo raro, y sin entender que estaban manejando lo que conocemos ahora como mecánica cuántica, física cuántica. O sea, es un comprobar que tenía razón, que tenía sentido, que tenía bases, todo ese trabajo que han hecho siglos de siglos atrás los sabios de todas las culturas, ¿no? Qué bien, pero esto está bien interesante, pero tenemos que hacer una pausa, amigos y amigas, para regresar. Pero primero quiero invitarles, esta noche el doctor Armando Navarro dará una conferencia sobre la educación en el nuevo milenio. La pregunta es, ¿se está educando para el ser o el tener? ¿Responde la educación actual a las necesidades del nuevo milenio? Son cosas que van a exponerse extensamente por una persona que tiene mucho tiempo experimentando, trabajando con este tipo de elementos, digamos, ¿no?, en la educación. Hoy viernes 15 de julio a las 6:30 de la tarde. Y mañana, les recuerdo, ya los he invitado tantas veces, el taller sobre amor y trascendencia. Este taller está dirigido para que abramos nuestro corazón al amor, para que podamos cambiar nuestra vida. Es la única puerta, la única medicina que nos sana, el amor. Entonces va el doctor Armando Navarro a dar énfasis en esto mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues con un intermedio para almorzar. Volvemos inmediatamente para continuar con la entrevista al doctor Carlos Torres. Recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio, está a vuestras órdenes desde este momento. Al doctor Carlos Torres, y tenemos algunas preguntas necesarísimas porque ha habido personas que llamaron cuando tú estuviste aquí en la entrevista anteriormente, querían conocer algo más de esto porque les parecía extraño que esté retomando su lugar esta medicina que fue vista con cierto desprecio por muchos años, ¿no?, considerándolo algo demasiado simple o inferior. Dinos, ¿cómo ve la medicina andina a la enfermedad? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo la trata? ¿Cómo la ve? Ya, ahí vemos que la enfermedad lo ven como un factor que le estimula el gran cambio. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctores. Sí, buenos días, amiga. Buen día. Ante todo, que tengan un maravilloso día. Gracias, amiga. Estoy poniendo en práctica lo que usted nos enseña. Ajá. Hoy parece que rollo, no sé, bueno. Doctora y doctor, hay una pregunta que yo siempre he tenido en mente. ¿Qué es medicina holística y qué es medicina cuántica? Estuve investigando algo sobre el tema, pero realmente no encontré la respuesta. Entonces a mí me gustaría que si usted me podría responder qué es medicina holística y qué es medicina cuántica y en qué se diferencia lo uno de lo otro. Que tengan un lindo día. Gracias, amiga, muchas gracias. Ahí tienes, Carlos. Buena pregunta. La medicina holística es cuando se le ve al ser humano como un ser no solo físico, sino un mental, espiritual, en todos los aspectos de la vida. Eso debería ser prácticamente los médicos que deberíamos llegar a ser, holísticos. O sea, entender, por ejemplo, la parte andina, la parte energética, la parte química, funcional, biológica de nuestro cuerpo. La medicina cuántica es todo lo que llega es solo información, es la información. ¿Qué puedo hacer? Con esto voy y cambia la información del hígado, cambia la información del estómago, sí, pero también puedo ir a otros aspectos. Diríamos que la medicina cuántica es parte de la holística. Holística es todo. O sea, y es complejo llegar a eso porque es conocer, y cada vez que uno se adentra en este mundo, se sabe que no sabe mucho. Y quedamos en eso. Y tratar pero con la medicina holística es tener un abanico de opciones para esa persona, porque a veces no solo está enfocada en un desorden físico, sino un desorden mental, un desorden espiritual. Y por eso la medicina andina nos dice también esa parte, donde la enfermedad es una necesidad interior del cuerpo que necesita ser satisfecha. Como una llamada de atención. Y se manifiesta, depende, se manifiesta en un síntoma físico, en un síntoma mental, ¿sí?, o un síntoma incluso psíquico o espiritual. Claro. Y por eso no tenemos esa parte. Entonces,
vemos que la enfermedad en sí, primero, el primer código que se lo hace es hacerlo es el causal. Porque cuando vemos una enfermedad, dice, alguien está con gastritis, alguien está, no sé, con cáncer. Solo el mero hecho de tener, por ejemplo, la palabra cáncer, ya es sinónimo de muerte. Y en mi interior ya hice esa decodificación, ese conflicto, ya estoy muerto. Sí, no lo vemos de otra forma. Entonces, primero es aceptar la enfermedad, porque todos siempre queremos luchar contra la enfermedad. No lo vemos a la enfermedad como esa existencia. Entonces, el primer código es el causal. Entonces, acepto la enfermedad. Segundo código, que es el anya. El anya, esta enfermedad tiene un código, tiene una verdad. No es de gana. O sea, viene el para qué viene esto. Claro, claro. O sea, cuando le encontramos ese sentido, vamos bien. Entonces, ¿qué es investigar el lenguaje? A ver, ¿qué me quieres decir con esta gastritis, con este cáncer, con lo que sea? Entonces ahí entramos a un tercero que se llama el yankai. El yankai es un proceso. Quiere decir que esta enfermedad ha tenido un desde dónde y un hasta dónde. O sea, actual, pero esta enfermedad actual tuvo un origen previo, que son en los popos que habíamos hablado. Que puede ser de mi propia existencia, de mi madre cuando estaba embarazada, ¿sí? De mis ancestros, mis vidas anteriores, etc. Claro. Entonces, ese es un arte. El arte es de ver cómo podemos ver. Por eso es que algunos pacientes mejoran y otros a veces no. Exacto. Porque ahí hay que ver dónde está. Y otra de las cosas, a veces nosotros como médicos queremos todo sanar. Pero a veces esa enfermedad debe darse, debe terminar incluso, porque es parte de su proceso de esa persona. Es difícil aceptar, ¿no? Claro, porque yo quisiera, a veces nuestra parte egoica hace que yo quiero sanar todo. Entonces el yankai nos indica que todo tiene un proceso para que se dé. Este proceso, si yo aprendo bien este proceso, me da un conocimiento, una sabiduría que se llama el yachai. Y eso le va a servir a mí, no solo a mí, le sirve a mis descendientes, para que yo no tenga que pasar este proceso. O sea, para si alguien cansa, exacto, mis hijos, mis nietos, bisnietos, tataranietos, por eso en la palabra dice que los errores de los padres heredan los hijos, tercera, cuarta generación. Pero cuando este proceso, este yankai, no fue bien asimilado, no fue hecho sabiduría, no fue yachai, pasa a los hijos y ya hereda el hijo. Entonces ahí está que nuestra enfermedad es mía. Ya no le echo culpa a nadie, porque siempre busco a quién. Entonces encuentro esa parte de esa sabiduría que es el yachai. ¿Cómo entonces cuando tengo sabiduría, entro al munai, que es el amor? El amor de aceptación, de ver la realidad. Eso me da un deseo y me hace un poder. Ese es el munai. Amor, deseo y poder. Eso lo sana. Y tú cuando ya aprendes, asimilas eso y amas tu existencia ahora, incluso sanándote o no sanándote, porque eso también quiero dejar claro que eso es no importante. Es que vamos a sanar todos la diabetes. No, la diabetes deben pasar algunos, porque es un proceso de experiencia que yo decidí tener. Y ahí entramos al Aini. El Aini es el dar, el recibir. O sea, esta experiencia que yo tuve, estoy dejando a mis descendientes que ellos ya no tengan que pasar lo que yo viví. Por eso dicen, me toca pasarlo de mi abuelo, de mi abuela, de mi bisabuela. Es porque ellos no han pasado bien la prueba. Es como cuando vamos a aprender las tablas y no aprendí bien las tablas, yo no quería que me tomen. Pero cuando ya sé, ay, si alzo la mano primerito, pero ya no me toma la profesora porque ya sabe que yo sé, porque ya pasé de año. Claro. Entonces, lo ve ahí. Entonces, cuando hacemos ese Aini, es enseñar a mis descendencias, dejar el legado a ellos, y no solo a mis descendientes, sino a los que están conmigo, a mis seres amados. Hay una resonancia, ¿no? Exacto. Eso es a toda la humanidad, es un avance para a toda ese la humanidad. inconsciente colectivo que estamos hablando. Entonces ahí es como raza humana cambiamos. Y ahí entramos al séptimo, que es el causa y pacha, que es una nueva existencia, una nueva de vivir, una nueva forma de vivir. Es por eso porque unas familias que les va súper bien, perfecto, y otras familias en cambio dicen, no, nos va lo mismo, seguimos
porque no hemos logrado tener conciencia de aceptarla, el causal, el haya, de saber que eso tiene una verdad, un para qué, un yankai, que todo tiene un proceso, que ahí están los médicos de ver el proceso desde donde se investiga. Y si logramos tener conciencia de eso, una sabiduría, entramos en el yacha, ¿sí? Con el muna y lo cambiamos todo, porque es el alquimia, la que transforma. Entramos al aini, al dar, al recibir. Es un proceso profundo, ¿no? Sí. De transformación que tiene que seguir en la persona que ha desarrollado una enfermedad inconscientemente, porque nadie quiere estar enfermo. Exactamente. Pero la desarrolló, y para que se sane debe hacerlo conscientemente o inconscientemente. Sí. Se mueven resortes a nivel inconsciente, ¿verdad? Sí, es que cuando solo uno al tomar Salomón Sellán nos enseña Ya, que tenemos que tener la lógica del síntoma. ya. O sea, cuando yo entiendo que esta enfermedad me dio porque pasé este momento, este evento, en una forma que no sabía qué hacer ese rato, me cogió inesperadamente, no había solución, pero ahora lo veo y lo cambio, cambia todo. Claro. Y no solo en enfermedades, sino en comportamientos, depresiones, ansiedades, etc. Muy bien, tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Doctora, disculpe nuevamente, soy la persona que llamó anteriormente. Ya, Dos preguntas, ¿qué quiere decir la palabra yachay? Porque le he escuchado, me parece que es el nombre de una universidad. ya, Chay. La segunda es que el doctor ahorita acaba de decir algo que me llamó poderosamente la atención. Sin entrar en temas religiosos ni cosas por el estilo, si uno lee el Éxodo, está hablando ahí acerca de que Dios va a traer, no me recuerdo exactamente la palabra, pero él menciona el castigo sobre la tercera y cuarta generación. Y yo digo, yo estoy escuchándolo atentamente, tercera y cuarta generación, cuando yo leí, yo dije, ¿cómo es esto? Porque también por otro lado los seres humanos tenemos la capacidad, sí es verdad, nuestros padres pueden haber cometido errores, nuestros abuelos, bisabuelos, pero tenemos, Dios nos da la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces lo que él acaba de decir me llamó poderosamente la atención, aunque vuelvo a repetirlo, y eso yo lo he leído en el Éxodo. Entonces, ¿qué hay en cuanto a esto? O sea, me quedé abismada por lo que ahorita el doctor acaba de decir. Me encantaría si lo puede explicar, porque aquí ya está relacionado inclusive con emociones y cosas por el estilo. Que tengan un lindo día. Gracias, amiga, gracias. Muchas gracias. Yachay, verdad, es un término quichua quechua, que su significado es sabiduría, por eso una universidad de aquí tiene ese nombre. Pero vamos al contexto, ¿qué es lo que significa? Es cuando yo tengo conocimiento, pero ese conocimiento me sirve en mi vida, genera el yachay, o sea, la sabiduría. Porque yo puedo conocer muchas cosas, pero si no los aplico, No sirve. eso no es yachay. Así Yachay es sabiduría. Ajá. Lo que hablaba, ¿verdad? Eso de... ¿Por qué? Primero, ¿verdad? Lo que dice la parte de ser religiosos. Sí, tampoco no quiero hablar mucho al respecto, pero quiera o no, aunque no quiera hablar, al haber nacidos acá, nosotros tenemos ya incorporado a la información religiosa. Así es. Pasamos a ese inconsciente. Entonces, las deudas, yo les llamo deudas, las deudas de mis ancestros, que ellos no pudieron pasar, no pudieron hacer yachay, o sea, decir, esto me pasó, como no pasó, le heredo a mis hijos, nietos, bisnietos. ¿Para qué? Como una parte para solucionar, y él soluciona eso y ya queda en paz de esa deuda y ya no tienen que pasar eso. Mejor es una fuente de oportunidad de sanar. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, amiga. Doctora, mi llamada es por lo siguiente. Yo tengo una amiga, más o menos tiene como 60 años, ella es viuda hace 4 años, tiene 2 hijos, y el uno profesional, el otro no sé qué problema tiene, bueno, no sé, creo que algo mental, pero parece que fuera normal el chico, pero ya es un joven de 22 años, creo. Ya. Nunca le pregunto en realidad porque se me hace delicado. Pero ella, desde que enviudó, a la raíz de eso, la liquidaron en la empresa, no he trabajado por muchos años, está en la casa, es una profesional, pero ella no duerme, lleva varios médicos, ha hecho de todo, se ha quebrado por 2 ocasiones el brazo, ella de todo es nerviosa, ella tiene una vida, pero no sé cómo ayudarla, doctora. Entonces mi pregunta es, ¿el doctor que está allí podría ayudarla a ella? Porque en realidad ni siquiera puede dormir.
Entonces ya son varios años, ¿no? Como 4 años que ella ya es viuda. Entonces, imagínense el tiempo que ha transcurrido y ella tiene una vida, y tiene una vida normal, o sea, no sufre económicamente, tiene su casa, tiene todo, pero la parte emocional, psicológica es lo que ella no encuentra alivio con nadie. Entonces, yo quisiera saber si el doctor la podría ayudar a mi amiga. Gracias. Claro que sí, yo pienso que es cuestión Bueno, de que no sé si yo pueda ayudarle. Lo más importante en estos casos es que primero la paciente es la que tenga que pedir ayuda. Porque si no, pasamos a hacer algo que de pronto, como habíamos dicho, nosotros a veces no podemos ayudar a sanar. O como nos hablan en bioneuroemoción, son los acompañantes nada más. Exacto. Porque cuando nos metemos, nos clavamos ahí directamente, cargamos esa información y podemos, por querer ayudar, hasta enfermarnos nosotros. Entonces, una de las situaciones, si ustedes escucharon, ha vivido la señora momentos muy fuertes, laborales, de pareja, del hijo. Entonces son situaciones que ese es un conflicto. Y una de las claves nosotros también en la parte andina son las emociones, porque esas son la llave donde nos abre la puerta de entrar a esos pocos, a ese conocimiento, y poder ahí que ella tome conciencia, que ella sea la que diga, ahora yo hago el cambio. ¿Por qué? Porque le encontró un sentido a esta enfermedad. El estar en insomnio les quiere decir, yo no tengo que dormirme, porque si me duermo, algo pasa. Se me muere, me pasa algo, no sé. Pero eso es de cada uno, o sea, lo vive cada persona diferente. Bien, otra llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora. Buenos días al maestro. O sea, sí. Tengan un excelente día. Gracias. Una preguntita. ¿Cómo no? ¿Qué consejo puede dar el doctor? Es para mí. Ya. Tengo unos recuerdos desde mis 4, casi 5 años, por una experiencia mala que yo tuve a los 5. Entonces, ha habido en mí violencia, ultraje, muchas cosas, ultraje sexual y todo, ¿ya? Y desde ahí, todo ese tiempo, el recurso de los años, recién cumplí 40 años. Y yo no puedo olvidar desde esa pequeña edad hasta la edad que tengo a mí. O sea, son cosas tan graves en tantos años de mi vida que yo no puedo olvidar. Entonces, ¿qué consejo me podría dar el doctor para yo poder olvidar de eso? Porque me lastima siempre cuando yo recuerdo una cosa de un año, otra cosa de otro y así. Son cosas que me lastiman mucho. Muchas gracias, yo le escucho, doctora. Gracias, amiga, sí. ¿Qué dices, Carlos? Ok, es un ejemplo muy bonito porque quiere decir que ese proceso que vivió esa persona desde niña es el que le marca. Eso se llama es una necesidad insatisfecha. Esa necesidad insatisfecha de esa niña de no haber podido hacer algo hace que todavía lo recuerde todavía con ese conflicto. Quiere decir que ella, pese al reconocer esta dificultad que tuvo, todavía no ha superado. ¿Cómo es eso? Es regresarle a esa niña a esos momentos y ella haga un cambio, lo vea de otra forma. El evento en sí no vamos a poder decirle que cambió su ultraje que mencionó, sino que es verlo de otra forma, sino como una forma de que esto me marcó en mi vida, en mi existencia, y de pronto yo no solo tuve ultrajes en esa vida, algo sexual que mencionó, sino que tuve ultrajes a nivel de estudios, ultrajes a nivel de trabajo, ultrajes en otras formas, porque eso me marcó. Entonces lo que nosotros hacemos es un proceso de desprogramar eso para que su vida cambie, pero es de ella quien es la que debe dar, como hoy, por ejemplo, llamar y hablar en público, y ya es un paso muy grande. Entonces, dentro del acompañamiento nuestro es hacerle que vea diferente esa necesidad, hablar con esa niña y esa niña que tenga el cambio. Muy bien, tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Hola. Bueno, entonces si es necesario, para el caso de la señora que llamó hace pocos instantes, en realidad buscar la ayuda ya directa, personal. Un consejo sencillo no se puede dar ni va a liberarla, necesita que se la acompañe en su sanación, en su liberación. Bien, volviendo al tema de
de los códigos andinos. Tú hablabas que tenían mucha relación con esta nueva línea que hay de la biodescodificación. ¿Se requiere que la persona a sí mismo sea acompañada en varias ocasiones para que vaya liberando, como en el caso de la amiga que acaba de llamar? ¿Se podría con la medicina andina ayudarla? Sí, porque le veo la medicina andina como una integración de todo. Perfecto. Donde, por ejemplo, si yo quiero utilizar, no sé, un medicamento, un ansiolítico, podría usarlo, por ejemplo. Ya. Si necesito, no sé, un relajante, lo que sea. Entonces, y ahí vamos viendo. Pero lo práctico es ir en aceptación del tema, verlo de otra forma. Es como decir, esa niña que sufrió a los 4 o 5 años este abuso, esta agresión, ella vea de otra forma, porque eso le marcó su existencia. Ya, qué bien. Bien, yo pienso que ahora sí, voy a dar el teléfono al que pueden llamar para comunicarse con el doctor Torres, sacar una consulta, porque ustedes saben que él radica en Riobamba y él viene una vez al mes y tenemos pues la oportunidad de aprovechar su experiencia para contactarlo. El teléfono 0999 608 402. Repito, 0999 608 402. Bien, un último mensaje que podrías dar tú a los amigos que nos están escuchando. El mensaje es vivir cada día para el día de hoy, porque a veces la mayoría vivimos preocupados o posocupados. El preocupado es porque siempre estoy viviendo de futuro. ¿Qué irá a hacer más luego? ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Qué jugará tal? Mi esposa, mi hijo, yo qué sé. Es vivir, o sea, este instante, disfrutar de la presencia de aquí, de los que nos están escuchando, nos van a ver, del agua que me tomo. Y el posocupado siempre es recordar lo del pasado. Es que esto que pasó, esto que no hice, ¿por qué no hice este otro? No, eso ya está atrás. Entonces, en la parte andina, chamánica, se coge, por ejemplo, cojo una semilla, o cojo esta agua que tengo aquí en mis manos, y puedo decir, por medio de esta agua, yo libero todo mi pasado, de lo que no logré yo saberlo asimilar adecuadamente. Perfecto. O sea, no le digo que estaba malo. Entonces cojo y se hace ese sopla, porque ahí habla en la parte, me meto con la Biblia también, es que el verbo, porque uno tiene el verbo, se sopla. Así es. Y cojo y le riego una planta, entonces le entrego que a la Madre Tierra, liberando de estos procesos. Qué bien. Algo sencillo. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, en verdad interesantísimo esto, y esperamos que los amigos pues puedan contactar en algún momento si desean, porque realmente es nuestra medicina. La medicina andina tiene tanto éxito como cualquiera de las otras y está integrándose actualmente a todas las formas que el ser humano puede tener y buscar para sanar. Bien, antes de despedirme, solamente recordarles esta tarde la conferencia La Educación en el Nuevo Milenio y mañana el taller Amor y Trascendencia. Llamen al 236-1436 para que tengan toda la información. El doctor Armando Navarro Gutiérrez será quien nos esté dando estas exposiciones magníficas. Hasta el día lunes, amigos, que tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga. Gracias, Carlos, gracias al otro Carlos también y a todos los amigos que nos han escuchado. Hasta el lunes. Muchas gracias.